Algo que sorprendió enormemente a los discípulos y a las personas que escucharon el sermón de nuestro Salvador fue esa confrontación final, ese llamado a una toma de decisión radical. El Señor no estaba comunicando un mero conocimiento o una información. El Evangelio no es saber, no es información, no es simplemente algo para que lo sepamos, sino que nos invita a tomar una decisión radical. El énfasis está continuamente en el transcurso de todo el sermón. Es un contraste deliberado que el Señor Jesucristo hace, a veces hacia los religiosos, hacia los escribas y fariseos, no sean como ellos. A veces al mundo, a esta sociedad en la que vivimos. Él dice que tampoco debemos ser como ellos. No debemos buscar las cosas que ellos buscan. Nuestros anhelos deben ser más honorables. Nuestra búsqueda debe ser una que se encamine a la gloria de Dios. Después de habernos hablado de los falsos maestros, el Señor Jesucristo termina diciendo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Es verdad que la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero la fe verdadera produce obras. Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras validan la fe. Lo que el Señor reclama a un grupo en particular es esa mera profesión de labios que no va acompañada de una vida que respalde esa profesión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Ellos con sus labios profesaban una fe. No es lo que hoy podamos decir o lo que podamos decir mañana en el juicio. Es lo que nosotros hacemos como un fruto de nuestra fe y de nuestras convicciones. Hoy, por ejemplo, que estamos ausentes del templo, se van a ver realmente quiénes son cristianos fieles y van a manifestar realmente su fe por su forma de vida, por su conducta. La fe debe manifestarse a través de nuestros hechos. Los frutos son acciones. Es lo que nosotros hacemos. Pero los frutos o el fruto también es la obra del Espíritu Santo que se refleja en nuestro carácter. Y es de lo que Jesús ha hablado ya. Ese fruto del Espíritu, que es lo que nosotros manifestamos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el resultado, es lo que surge a la vista de una fe invisible. Y el Señor no quiere que tengamos un conocimiento vacío,
que tengamos una ortodoxia y no tengamos una ortopraxis. Es decir, que seamos solamente oidores de la palabra y no seamos hacedores de ella. Fuimos llamados a vivir conforme a los ideales del reino de los cielos. Y el sermón de Jesús está lleno de esos ideales. Allí se nos manifiesta, se nos muestra cuál debe ser nuestro carácter, que expresa la obra interna del Espíritu Santo y que no se puede esconder. Porque cuando hemos estado con Dios, nuestra vida va a reflejar a ese Dios con quien hemos estado. Si somos hijos de Dios, vamos a vivir conforme a nuestro Padre Celestial. Pero los hijos del diablo van a vivir haciendo las obras de su Padre Espiritual. Cuando las personas escuchaban a este Jesús y recibían esta confrontación, ellos se maravillaban porque no habían escuchado a una persona que demandara radicalmente una entrega y una convicción tal. El Señor Jesucristo dijo que no se puede servir a dos señores. Y ya hemos explicado que aquí la palabra Señor era el amo y el siervo era el esclavo. Y un esclavo no podía pertenecer a dos amos. Por lo tanto, el Señor está demandando una decisión radical, a tomar un lado. No podemos ser fríos y calientes al mismo tiempo. Tenemos que tomar una decisión. A los tibios, dice el Apocalipsis, el Señor los vomitará de su boca. Dios demanda que tomemos una decisión. El que sea justo, que practique la justicia, y el que sea injusto, que siga viviendo en su injusticia. Pero no podemos estar en medio. No podemos ser medio cristianos. En la iglesia del Señor no pueden haber primos ni tíos. O somos o no somos. Tenemos que definirnos en el corazón. Y Dios está apuntando al corazón, a que el corazón esté determinado. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo está haciendo. Hay otro tipo de personas que el Señor menciona en esta conclusión. Y lo demuestra el Señor a través de una metáfora o una parábola que tiene que ver con los cimientos, con fundamento. De allí nuestro tema sobre la roca. Él dice, el que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y vendrán las lluvias y los ríos y golpearán con ímpetu sobre aquella casa y se va a caer, porque no tiene cimiento. Pero el que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vendrán los vientos, vendrán los ríos, golpearán con ímpetu, pero no caerá, porque está fundada sobre la roca. No hay una analogía más notoria, más evidente, más apropiada para los tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde está cimentada nuestra fe, nuestra convicción? Determinará si permanecemos firmes y de pie o claudicamos en el proceso. Si estábamos confiando en una religión, si estábamos confiando en un edificio, si estábamos confiando en prácticas religiosas, hoy que se ha movido todo y no podemos tener prácticas religiosas, nos sentiremos a la deriva. Y puede que muchos en el proceso no permanezcan de pie. Crisis económica, enfermedades,
problemas familiares y ausencia de muchas cosas conocidas. Pero el que está fundado sobre la roca, el que creyó en Jesucristo, el que sustenta su vida sobre la roca que es Jesucristo, permanecerá de pie sin importar qué suceda. Se mantendrá inquebrantable en sus convicciones y en su fe. Y por el contrario, su fidelidad se agigantará en medio de las circunstancias que vivimos. El Señor nos está llamando a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y a volver a su palabra para cimentar nuestra vida, como dice el Salmo 1, que el que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar, todos se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No era un discurso religioso, era la palabra de alguien que sabía lo que estaba diciendo, que estaba convencido de lo que estaba diciendo. Era alguien que tenía la autoridad de ser Dios, de ser el Cristo, de ser el Señor, de ser el Salvador. Cuando nosotros cimentamos nuestra vida sobre Jesús, también vamos a hablar con la misma autoridad de Jesús, con la autoridad del cielo. Cuando el Evangelio es nuestro fundamento, cuando Jesucristo es nuestra roca, la gente también se admirará de nuestra enseñanza y de nuestra doctrina, porque sabrán que somos honestos, que somos íntegros, que predicamos lo que hemos creído y que vivimos de acuerdo a lo que predicamos. Lo que sucedió con los primeros discípulos, con los apóstoles, fue exactamente eso. Dice la palabra que se maravillaban del denuedo con el cual hablaban, porque hablaban con denuedo, con autoridad, con firmeza, con carácter, con convicción. Queridos hermanos, el mundo de hoy necesita hombres y mujeres que estén convencidos y que estén determinados a permanecer de pie, firmes y constantes en la obra del Señor. Que hablen con la autoridad del cielo, que vivan de acuerdo a los estándares del Evangelio, que amen como Jesús amó, que prediquen como Jesús predicó, que muestren la gloria de Dios, que sean luz en medio de las tinieblas. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y si alguien ha cimentado su vida en fundamentos equivocados, hoy es el tiempo de que ponga sus ojos en Jesús. Si tú no le conoces, si tú todavía no has entendido el Evangelio, solo tienes que hacer dos cosas sencillas. Arrepiéntete de tus pecados de corazón. Dobla tus rodillas y con el corazón dile al Señor Jesucristo: perdona mis pecados y ven a mi vida. Te entrego mi corazón y te confieso como mi boca, como mi único y suficiente Salvador. Recuerdo cuando era pequeño, un momento que se quedó grabado en mi mente. Cierta persona que fue a la casa de mi padre para levantar una pared. Él
no era un albañil. Era, como le decíamos en el pueblo, media cuchara. Es decir, alguien que todavía estaba aprendiendo y no podía ser calificado como un albañil. Era un aprendiz de albañil. Y él comenzó a levantar la pared y cuando ya iba a cierta altura, se le terminó la mezcla. Así que se dio la vuelta para ir en busca de más y cuando iba caminando, la pared le cayó detrás de él por pocos metros y hubiese sido una catástrofe. Pero no lo alcanzó. Pero se me quedó esa imagen, después de haber construido una pared hasta cierta altura, más de 1,80. El desastre es terrible y la pérdida de tiempo y de dinero, de recursos. Gracias al Señor que no hubo accidente. Pero en la vida esto es más desastroso aún. Quienes construyen toda una vida en el fundamento equivocado, cuando esta vida se derrumba, causa desastres y pérdidas irrecuperables. Pero Jesucristo nos ofrece hoy un fundamento firme, sólido. Una vida no solamente temporal, sino eterna, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nos invita y nos llama con un amor insistente para que vengamos a Él. Yo te invito en el nombre de Jesús, no te tardes. Ven a Jesús y cimienta tu vida y la vida de tu familia, de tus hijos, en Jesucristo. Él es el cimiento firme, Él es la roca